muy apreciables miembros de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. A lo largo de toda esta semana hemos tenido mensajes solemnes que nos han acercado en santidad y en espíritu a la mesa de nuestro Señor Jesucristo y nos han preparado para esta Santa Cena. Sin duda han sido mensajes que han llenado nuestra alma y antes, hermanos, de comenzar este culto, quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Himno 138, para honra y gloria de Dios. Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Congreguémonos cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que él vertió. Celebremos el banquete que su amor nos ordenó. Recordamos las angustias que por nos sufrió Jesús. Dividida es nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Es así, amados hermanos, como continuaremos leyendo este capítulo número 11, que dice en el verso 25: Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces conmemoráis la muerte del Señor hasta que venga. Himno número 7, obediente a tu mandato. Participa hoy tu grey de tu cena y con gozo acercámonos con fe. Lo que hiciste en el Calvario por el pobre pecador, anunciamos en tu nombre, recordando tu amor. Recordamos tus angustias, oh divino Redentor, y la copa de amargura que por todo pecador en el Gólgota moraste, despreciando todo dolor. Te pedimos que constantes te sigamos con valor.
favor. Tuya fue la cruz más nuestra, es la dicha y es la paz. Tuya sea la gloria toda, tuya por siempre jamás. Amén. Nos hemos acercado a esta primera oración con esos hermosos himnos que nos llenan de solemnidad y de santidad. Así que, amados hermanos, unamos nuestros corazones y nuestras mentes en esta primera oración. Acompáñenme. Bendito Dios y sublime Salvador, que moran en las alturas de los cielos. A ustedes elevamos esta plegaria, llenos de fe, de convicción y de fervor, sabiendo que somos escuchados y que cada una de nuestras peticiones, agradecimientos y sobre todo nuestro gozo llega hasta ustedes como un perfume enervante. Agradecemos su clemencia y su favor por permitirnos llegar hasta este día en la semana de consagración. Rogamos que tu Espíritu descienda sobre cada uno de los miembros de esta iglesia y sobre cada persona que vea estas transmisiones y estos cultos, porque ese es el objetivo, santificarnos en tu nombre. Gracias, bendito Dios, y rogamos que en esta excelsa y maravillosa clemencia llenes, bendito Dios, de misericordia y sobre todo de maravillas la vida de todos los hermanos. Así, bendito Dios, damos por iniciado este culto por suplicártelo en nuestro Salvador y Redentor y Príncipe de paz, Jesucristo. Amén. Amados hermanos, les voy a pedir que me acompañen a leer cerca en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 8. Y acompáñenme a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 4. Meditemos en estas palabras y hagámoslas nuestras. La palabra de nuestro Dios dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su bondad, pues de su grado han hecho conforme a sus fuerzas, y testifico, y sobre todo de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptemos la gracia y la comunión y la comunicación del servicio para los santos. En esta gracia meditemos y hallémonos siempre. Hemos llegado al momento más solemne de este culto y voy a rogar que me acompañen en esta oración para que el Espíritu de nuestro Dios descienda sobre nuestro hermano expositor de este tema y así le dé sabiduría, al igual que a nosotros nos dé entendimiento. Unamos nuestros corazones en esta oración. Padre eterno y sublime Dios, que habitas en lo más profundo de los cielos, a ti elevamos esta plegaria, rogando, bendito Dios, que tu Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Presentamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque sabemos que tú eres el alfarero y nosotros, bendito Dios, somos simplemente una masilla que queremos ser moldeada conforme a tu voluntad. Así, en esta convicción y fe, rogamos que también tu Espíritu venga a ser parte de nosotros, con cada miembro de la iglesia, para que tu palabra sea y se cumpla al decir que es una espada de dos filos, pero no, bendito Dios, porque lastime, sino porque es eficaz en la vida de cada miembro. Te suplicamos que escuches estos ruegos y que lleguen hasta ti por medio de nuestro abogado y Señor Jesucristo, al cual elevamos esta plegaria. Amén. Así, amados hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano obrero, Óscar Garibay, que tendrá el tema de hoy. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz sea a vosotros. Vamos a continuar con esta semana de consagración, analizando cada uno de estos temas que son importantes para la vida de un hijo de Dios. Hoy el tema que vamos a analizar es ver la diferencia entre lo que es la Pascua y la Cena del Señor. Es algo muy importante para nosotros tener bien identificado qué es una y qué es la otra. Vamos a empezar definiendo qué es Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo
y viene de estos vocablos que es Pesach, o también se conoce como Pesaj. Y el significado hebreo es pasar por encima o saltar. Y esta la vamos a ver, esta definición o estos términos los encontramos por primera vez en la palabra de Dios, ahí en Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 10. Acompáñenme a leer ahí Éxodo 12, del versículo 1 al 2. Dice: y habló Jehová a Moisés, a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Aquí empezamos a leer, nuestro Dios manda a Moisés que celebre esta Pascua. Y esta Pascua, si vamos leyendo más adelante, acompáñeme con su mirada a leer, versículo 3, dice: hablad toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no basta comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaráis la cuenta sobre el cordero. Y algo bien importante, hermanos, decía que venía a ser por cada familia, mas no solo por la familia, dice que también, si era pequeña la familia, tenía que acercar a aquel que estuviera cercano. Y es por ello que también dice, más adelante dice el versículo 5, el cordero tenía que tener ciertas cualidades, dice: sin defecto, macho de 1 año, el cual tenía estas cualidades. Es decir, la Pascua inicia desde que se aparta ese cordero. Y dice la palabra de Dios que desde el día 10 tenía que ser apartado el cordero, para inmolarlo el día 14 de este primer mes del año. Y este primer mes del año es el mes de Abib. Si nosotros buscamos ahí en Levítico capítulo 23, Levítico 23, capítulo 23, versículo 5, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Este mes primero, que conocemos nosotros como el mes de Abib, o el mes de Nisán, en ese momento tenía que ser inmolado aquel cordero. Y dice que entre las 2 tardes, pero es la tarde del día anterior a la tarde del crepúsculo del día 14 de Nisán. Tenía que hacerse ese sacrificio. Si usted busca en la versión Dios habla hoy, dice al atardecer, es más claro. Pero es cuando iba a ser inmolado este cordero. Vamos más adelante, ahí en nuestra lectura base, allí en Éxodo, no perdamos esta cita, Éxodo 12, dice su palabra, dice, voy a releer versículo 6, dice: y habéis guardado hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Algo también muy importante, dice, ¿toda quién? Toda la congregación de Israel. Tenían que hacer ese acto. Recordemos que aquel pueblo estaba en aquella tierra ¿de dónde? De Gosén. Estaba apartado. Y venía entonces lo que se iba a cumplir, la 10ª plaga. ¿Cuál era esa 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Y es por eso que nuestro Dios manda a Moisés a que empiece a hacer esta ceremonia o este rito, porque así lo especifica la palabra de nuestro Dios. Más adelante lo vamos a ver. Dice, continuamos en la lectura, versículo 7, y tomarán de la sangre y pondrán
en las dos postes y en el dintel de las casas en que no han de comer. Y dice versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada a fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Hago pausa aquí, hermanos. Bien importante lo que acabamos de leer. Aquella sangre donde tenía que ser depositada o puesta, en los postes, en los dintel, es decir, en la parte alta. Y era como una señal que tenían que tener aquellas familias para que pudieran hacer, o cuando Jehová, nuestro Dios, pasara en aquel momento de muerte, brincara. Es por eso ahí este vocablo de Pascua, porque esa muerte iba a brincar a aquellos hogares y no iba a haber mortandad en ellos, porque en toda la tierra de Egipto había mortandad, en todos los primogénitos, y no solamente del humano, sino dice que también de los animales. Vamos más adelante, dice ahí su palabra, dice, y comerán carne asada al fuego, panes sin levadura, hierbas amargas. Esto simboliza aquella amargura que pasó aquel pueblo. ¿Desde cuándo clamaba a nuestro Dios? Dice la palabra que cuántos años fueron los que duraron en esclavitud, dice 430 años en esclavitud. Y ese pueblo constantemente clamaba a Dios, pidiendo y suplicando para que quitara esas. Por eso dice esos panes sin levadura, esas hierbas amargas, que no es fácil digerir, pero que llevaba un objetivo, un concepto. Esa amargura que pasó el pueblo, no solamente unos días, sino lo pasó muchos años, pidiendo y suplicando. Dice versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿En qué, hermanos? Dice, en la Pascua de Jehová. Otras características que vemos aquí, hermanos. Dice que no había que dejar nada. Ese pueblo tenía que estar resguardado hasta la parte clara. Y aparte de estar resguardado, no podía salir, porque si salía iba a haber muerte. Pero también dice que tenían que estar ese pueblo, tenía que estar apercibido. Dice que tenía que estar ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en su mano. Es decir, ese pueblo, muchas veces, ¿cuántas veces hemos leído que el pueblo tenía que estar apercibido? ¿Por qué tenía que estar apercibido? Porque esta plaga iba a ser cuando Dios iba a doblegar el corazón del faraón y los iba a dejar libres. Y dice más adelante que iban a salir en la parte oscura, pero del siguiente día. Ese pueblo. Y tenían que preparar ya todo. Es por eso que nosotros, hermanos, este rito o este acto, si vemos ahí, versículo Éxodo, voy a pasarme de Éxodo 12, del versículo 25 al 26, dice, y será que cuando habréis entrado en la tierra de Jehová, os dará, como tiene hablado, que guardareis, ¿qué? Dice, este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Es decir, este rito, esta ceremonia, fue dada por nuestro Dios a Moisés. Y el pueblo obedeció tal cual. Y el pueblo fue librado de aquella muerte. Y aquella muerte brincó a aquellos hogares. Si hemos entendido este pacto, es ese pacto antiguo que aquel pueblo de Israel hizo, nuestro Dios hizo con él este pacto. Pero ese pacto solamente fue a él.
Hoy nosotros ya no tenemos a celebrar todas estas festividades que aquel pueblo hacía. Finalmente, resumiendo todo esto, hermanos, podemos ver allí, en sus hogares van a ver esta imagen donde esa Pascua llevaba, ¿cuándo se celebraba? Dice, el 14 de Nisan, el 14 de Abid. Dice, entre las 2 tardes, como yo les decía, al amanecer. Tenían que sacrificar ¿a qué? A un cordero macho, sin defecto. Dice que también tenían que preparar esa carne, comer esa carne, resguardarse en ese día. Y dice también que tenían que comer esos panes sin levadura, esas hierbas amargas. Esa levadura venía siendo aquella maldad también que en el pueblo pudiera haber habido. Vamos a analizar más tarde qué es leudar esa masa. Pero es por ello que todo eso tuvo un simbolismo en el pueblo. Y es por ello que digo, ese es este pacto antiguo. Y es un rito que el pueblo antiguo celebraba. Ahora, nosotros, hoy en la actualidad, ahí viene la diferencia. Ya analizamos lo que fue la Pascua. Hoy vamos a lo que es la Cena del Señor, hermanos. Acompáñenme, abra sus sagradas escrituras, ahí, en Lucas, capítulo 22, versículo 1. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Si empezamos a ver, se está cumpliendo, aquel pueblo cumplía con aquella Pascua que fue, ¿desde cuándo? Si usted tiene en sus Biblias, cronología, lo que leíamos en Éxodo dice que fue en el año 1446 antes de Cristo. Al tiempo que donde ya nuestro Señor Jesucristo, Él está con sus discípulos, con todos aquellos, su pueblo, porque reconoce a los judíos, dice, se cumple lo que es esta fecha, porque dice que aquella Pascua era perpetua, que tenían que estar cumpliendo. Y es por ello que leemos ahí, es esta misma fecha. Versículo 7, ahí mismo capítulo de Lucas 22, 7, dice, y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar la Pascua. Si leemos desde el versículo 13, dice, hasta Lucas 22, 13 al 20, dice, fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua, y como fue la hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta el reino de Dios venga. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también el vaso, después de que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Y enfatizo este último versículo, dice, este es mi nuevo pacto. Aquel antiguo pacto, con esta sangre preciosa que es derramada por nuestro Señor Jesucristo, aquel pacto queda atrás. Y recordemos, voy a hacer un poco recordando aquel acto de donde el cordero fue sacrificado, inmolado. Aquel cordero fue muerto. Mas hoy nuestro Señor Jesucristo dio esa vida, pero hoy está a la diestra del Padre. Él vive, Él nos da vida.
Y es por ello que necesitamos entender la diferencia entre aquel antiguo pacto y este nuevo pacto. Este pacto, yo les decía hace unos momentos, que aquel fue un rito, una ceremonia. Y este nuevo pacto es un acto sublime, hermanos. ¿Se da cuenta a lo que hoy tenemos oportunidad? Aquella sangre preciosa, que es la de nuestro Señor Jesucristo, vino a ser derramada por usted, por mí. Y es importante analizar la oportunidad que hoy tenemos. El día anterior usted escuchó una plática de nuestro hermano predicador en esta semana de consagración, y él abordaba este tema de este nuevo pacto. Y hoy solamente estamos analizando esa diferencia entre ese antiguo pacto y este nuevo pacto. Este pacto es algo muy sublime, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, no como aquel cordero que murió, sino el cordero que viene a simbolizar a nuestro Señor Jesucristo, hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y este pacto no solamente es solo para su pueblo, porque también ese pacto lo reconocieron, pero es también para todos. Hermano, usted que ha bajado a las aguas del bautismo, usted, hermano, que hace unos días bajó a las aguas del bautismo y que tal vez va a ser su primera cena, es algo que usted va a tener, es un acto sublime, un acto que le va a permitir alcanzar esa vida eterna, porque nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Dice ahí, acompáñeme a leer allí en Juan, capítulo 6, versículo 48. Juan, repito la cita, 6:48. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Entendemos estas palabras? Dice, yo soy el pan de vida. Tenemos esa vida eterna por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice también ahí en su versículo 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual no daré por la vida del mundo. Versículos 53 al 56 dice, y Jesús dijo, de cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendrás vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Palabras hermosas, hermanos. Palabras que nos vivifican. Pero siempre y cuando nosotros también las valoremos. Usted, a unos días de tomar esta cena del Señor, venga con esa plena convicción de que este es un acto sublime. Un acto que debemos de tener toda santidad, toda reverencia. Yo me puse a pensar, esta semana de consagración, si cada uno de nosotros dijéramos, en vez de ser una semana de consagración, dijéramos que este año sea un año de consagración.
Es la importancia o la diferencia que es ese pacto antiguo a este pacto nuevo que tenemos oportunidad, hermanos. Tomémosle, como les decía, la importancia, la santidad de las cosas. Hagamos a nosotros mismos esa conciencia. Quiero leer también con ustedes, ahí en Juan 13, hemos identificado que aquel pan simboliza la carne de nuestro Señor Jesucristo, y el vino esa sangre. Pero también algo bien importante que nos dejó ejemplo el Maestro, dice ahí en Juan capítulo 13, versículo 4 y 8, dice: levantase de la cena y quitase su ropa, y tomando una toalla ciñóse, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Voy a leer versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El lavatorio de pies también es algo que el Maestro instituyó. Y ese lavatorio de pies nos hace ver la humildad. Sus mismos apóstoles no le entendían. Y el mismo apóstol Pedro le decía, no quería permitir que le lavara los pies. Mas el Maestro le decía, es que tú no entiendes lo que estoy haciendo. Yo me imagino aquel momento, aquellos apóstoles, yo creo que estaban pues pensando, ¿qué hace el Maestro? Si es el Hijo de Dios. Mas después el Maestro les aclara que era un acto de humildad. Se da cuenta la importancia, no solo de tomar esos emblemas sagrados que es el pan y el vino, sino también llegar a este acto de humildad que es el lavatorio de pies. Y como dice, reitero, versículo 15, porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, hermanos. No podemos nada más tomar aquella cena, sino también tenemos que llevar a este lavatorio de pies. Primera de Corintios, el apóstol Pablo hace mención, allí en Primera de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 25, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres, en memoria de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mismo apóstol Pablo reprendía a la iglesia de Corinto, porque a veces ya no le damos la importancia a este acto tan sublime que es la cena del Señor. Y a veces nos presentamos como si fuéramos a un evento, y no, hermanos, es un acto sublime. Un acto donde tenemos que hacer un autoanálisis de nuestra vida, cómo me estoy presentando delante de nuestro Dios. Quiero resumir finalmente lo que es la cena del Señor. Usted ve en sus pantallas. ¿Cuándo fue? Instituida también el 14 de Nisan. Dice su palabra que fue en la Pascua.
¿Qué representa ese pan? Representa el cuerpo de Cristo. ¿Qué representa ese vino? La sangre de Cristo. ¿Y qué representa ese acto de lavatorio de pies? La humildad que dio el Maestro a sus discípulos y que puso ejemplo para nosotros. Este es el nuevo pacto, hermanos. Aquel pacto antiguo quedó allá atrás. Por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios, hoy tenemos este nuevo pacto. Hermanos, hagamos ese acto análisis. Cuando usted llegue a la cena, y que recordemos aquellas palabras que decía, si vienes y quieres dejar aquel presente, pero recuerdas que tienes conflictos atrás, hermanos. Deja ahí tu presente y ponte en paz. Y ponte en paz con todos y cada uno. Hermanos, esta es la gran diferencia entre aquella Pascua y la Cena del Señor. Concluyendo, hermanos, a pocos días del celebrar esta Cena del Señor, presentémonos de una forma digna y ante todo, hermanos, con una santidad ante la presencia de nuestro Dios, porque ese Cordero que fue inmolado, que fue nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por usted y por mí. Que Dios le bendiga y paz a vosotros, hermanos. Sabemos que por gracia hemos recibido, y es así como en esta tarde el Espíritu de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros y nos ha hecho resplandecer para salvación y redención de cada uno de nosotros por medio de este mensaje tan hermoso de nuestro hermano obrero. Quiero que me acompañen a leer en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los justos, por sus pecados y por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Himno 201. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y en el dedo penal
santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y en el Deo final en su luz me corona Jesús me dará. Amén. Sin duda estos cultos han llenado, como lo decía al principio, nuestras almas y nuestros espíritus de mucha solemnidad y de sumo gozo. Continuemos, amados hermanos, acercándonos a esta mesa, rectifiquemos el camino y alleguémonos en santidad a nuestro Señor por medio de su gracia. Yo los invito, amados hermanos, a que continuemos en estas transmisiones que aún hacen falta para culminar esta semana de consagración. Sin más, acompáñenme a hacer esta oración. Oremos. Eterno Dios y altísimo Salvador, a ti nos acercamos en el final, bendito Dios, de este culto, porque hemos recibido de tu Espíritu la gracia y esperamos, bendito Dios, que hallemos todos los días gracia delante de tu ser. A lo largo de esta semana hemos recibido gratos mensajes, pero sobre todo hemos sentido que tú estás con nosotros. Sabemos que probablemente hemos fallado, pero permítenos acercarnos con un corazón sencillo, humilde y humillado a tu mesa, en la cual, bendito Dios, depositaremos y renovaremos nuestros votos que hemos hecho desde el momento en que bajamos en aquellas aguas de la muerte y después recibimos por imposición de manos tu Espíritu. Agradecemos todo esto y te suplico que llenes a todos y cada uno de los hermanos que han estado con nosotros a través de estos medios. Gracias, bendito Dios, y es a ustedes, a nuestro Señor Jesucristo y a ti, a quienes llevamos estos cultos, para que, por favor, nos permitan santificarnos más y que mañana hagas maravillas entre nosotros. Todo te lo pido por nuestro Salvador y Príncipe de paz, Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de este culto y lo único que quiero desearles es que nuestro Dios los colme de bendiciones y que la paz de Él sea con ustedes.